Es. La Universidad Estatal del Sur de Manabí tiene el agrado de presentar este tema de exposición llamado Constitucionalismo Contemporáneo en el Estado Constitucional de Derechos. ¿Sí? Somos el grupo número 8 y en esta primera diapositiva podemos visualizar los integrantes de este grupo. Muy agradecido, estimado docente Pedro Manuel Falconi Ayón, de la materia Derecho Constitucional 1, mayo 2025. Y para ello vamos a dar inicio a una pequeña introducción sobre este tema, que es la evolución del constitucionalismo de lo liberal a lo contemporáneo. En esta exposición, el grupo número 8 tiene como propósito analizar elementos esenciales de constitucionalismo contemporáneo y su concreción en el Estado constitucional de derechos, en el cual vamos a considerar sus antecedentes, características y sobre todo desafíos que hoy en día, en la actualidad tenemos. Quiero hacer referencia, estimado docente, este grupo, que estas son palabras de Ferrajoli, un jurista italiano. Él nos enseña que el constitucionalismo nació ¿para qué? Para limitar el poder político. En otras palabras, o sea, quiero decir que es para establecer restricciones a la autoridad en sus funciones, para que no abusen de su poder, tanto en el gobierno, funcionarios públicos, ¿verdad? Privados. Esto es para evitar y proteger el abuso a nosotros, a los ciudadanos, a las personas que son vulnerables, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir el constitucionalismo de lo liberal a lo contemporáneo. Es más, se celebra este liberalismo, ya esta etapa surgió en los siglos 18 y 19, allá en esas revoluciones como Estados Unidos, Francia, ¿sí? Entonces, en lo principal de esta introducción de constitucionalismo contemporáneo, ha marcado una evolución muy significativa este docente respecto a esos modelos viejos que hemos conocido, clásicos, ¿verdad? De organización del poder y de la garantía de derechos fundamentales. Hasta aquí ha sido mi intervención. Soy Joel Saúl Perdomo Campuzano. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Lucía Antonella Castro Segovia. Yo les voy a hablar sobre el Estado Constitucional de Derechos. Es un modelo de estados donde la Constitución es la norma suprema y los derechos fundamentales son el centro de orden jurídico. Según Alexis, se basa en tres pilares fundamentales: la fuerza normativa de la Constitución, la justiciabilidad de los derechos, el centro de poder, sus fundamentos, la Suprema Constitución, la división de poderes, la democracia participativa, la justicia constitucional y sus características: la constitución de aplicación real, los derechos protegidos de la justicia, la actuación estatal sujeta a la ley, el reconocimiento de la diversidad social y la integración de derechos internacional. Gracias. Bien, ahora vamos a tener la participación de nuestro estimado José Fernando Reyes Villamar con el tema constitucionalismo y democracia, tensiones y equilibrios. Ya, noches, doctor. Soy José Fernando Rey Villamar. Constitución y democracia, extensiones y equilibrio. Las relaciones entre constitución y democracia es el complejo, ya que la primera limita el poder del Estado, mientras que la segunda promueve la participación popular. Esto puede dar lugar a tensiones, especialmente cuando la decisión es mayoritaria contraviene la Constitución. Es fundamental encontrar un equilibrio que respete todos los derechos individuales como los colectivos.
La interpretación de la Constitución juega un papel crucial y su legitimidad se basa en un proceso democrático. Los tribunales y conflictos se aseguran que ambos conceptos se complementen en una sociedad justa. Como indica, igualmente en el siglo XXI, el constitucionalismo enfrenta nuevos desafíos de la globalización. Gracias. Muy buenas noches con todos. El tema al que les voy a hablar es desafíos actuales del constitucionalismo contemporáneo. Bueno, en el siglo XXI el constitucionalismo enfrenta nuevos desafíos, la globalización jurídica, la crisis de legitimidad de los poderes públicos, el auge del populismo y la expansión de los derechos en nuevas áreas, como por ejemplo el medio ambiente, la biótica y la inteligencia artificial. Bueno, que es lo que se puede evidenciar cada día, que es una constante y va a seguir creciendo con el transcurso del tiempo y de los años. Bueno, también les voy a hablar que asimismo en muchas religiones del mundo, como América Latina, persisten obstáculos estructurales que limitan la eficacia de las constituciones, como la corrupción, la desigualdad social o la debilidad institucional. Por ello, esto nos da a entender que no basta con tener constituciones garantistas en el papel, es necesario asegurar su aplicación en real. Básicamente nos trata de decir que esto no es de que sea solamente de boca, sino de ponerlo en práctica, perdón, y que se comience a cumplir y que no esté solamente escrito ahí. También les quiero hablar acerca de bueno, los desafíos que yo intenté investigar y para mí que son desafíos importantes vendrían a ser la globalización de los derechos humanos, que es la internalización de los derechos humanos y la creación de tribunales internacionales que plantean necesidades, puede ser articular la constitución en el orden jurídico internacional, que es lo que básicamente se pudo investigar. También entre un punto bien importante está el impacto de las grandes empresas tecnológicas, que básicamente es lo que se puede evidenciar todos los días, lo que se puede observar, la concentración del poder en manos de grandes empresas tecnológicas que ejercen una influencia significativa en la sociedad, es lo que les traté de decir, que es lo que cada día estamos en una constante. Plantea necesidad de definir los límites del poder y la regulación en la actividad de estas empresas. También un punto importante y no y que hay que aclararlo y decirlo es el populismo y partidos antisistemas. ¿Qué es lo que entendemos por esto? La proliferación de movimientos populistas y partidos antisistemas desafían la estabilidad de los sistemas democráticos y y la necesidad básicamente de fortalecer la democracia constitucional para que no haya ningún problema con el pasar del tiempo. La revisión también del papel de la Constitución. ¿Qué entendemos por esto? Pues básicamente es en el mundo que vivimos cada vez es más complejo, por lo que nos damos a notar, lo que se puede observar se debate el papel de la Constitución y la interpretación y el papel de los jueces en la aplicación del derecho. Es lo que prácticamente se puede evidenciar aquí en el Ecuador, que los jueces, por ejemplo, tienen que hacer un trabajo y terminan haciendo otro trabajo. Entonces, al momento de impartir esa justicia, no la hacen. Entonces, ellos están fallando ahí. Entonces, no están aplicando una justicia como tiene que ser al derecho. Gracias. Buenas noches, compañeros. Abogado, mi nombre es Ingrid Plúa. Yo voy a hablar acerca de la judicialización de la política. Ya, la judicialización de la política es un fenómeno en el que los tribunales, especialmente los constitucionales, adquieren un rol cada vez más predominante en la resolución de asuntos que tradicionalmente se manejaban en el ámbito político y legislativo. Esto puede llevar a que decisiones importantes sean tomadas por jueces en lugar de ser debatidas públicamente, lo que reduce las oportunidades de debate democrático y participación ciudadana. El crecimiento del papel de los tribunales constitucionales ha provocado
que temas que antes se debatían en la política ahora se resuelvan en tribunales. Esto, a su vez, puede limitar las oportunidades de debates democráticos entre los ciudadanos y sus representantes. Citando a Gargarella, 2010, se enfatiza el riesgo de que decisiones cruciales sean tomadas por jueces, lo que resultaría en una poca participación social en asuntos que afectan directamente a la ciudadanía. El fenómeno de la judicialización de la política es una espada de doble filo. Por un lado, la intervención de tribunales constitucionales es crucial para garantizar el cumplimiento de la Constitución y la protección de derechos fundamentales de la ciudadanía, especialmente cuando los poderes legislativos o ejecutivos fallan en su labor. En este sentido, la judicialización puede ser vista como un mecanismo de control democrático de garantía de los derechos. Sin embargo, el texto Gargarella resalta el riesgo inherente a estas tendencias cuando los jueces asuman la responsabilidad de decidir sobre temas que son intrínsecamente políticos, es decir, que implican la definición de políticas públicas, la asignación de recursos o ponderación de intereses colectivos. Se produce un desplazamiento del debate democrático. Los tribunales operan bajo un marco legal y técnico, lo que limita la amplitud del debate. Las discusiones en el Parlamento y en la esfera pública permiten la participación de diversos actores. La presentación de diferentes perspectivas y la búsqueda de consensos o diversos a través de la deliberación. Un ejemplo claro que tenemos es las decisiones sobre los derechos sociales y políticas públicas. El acceso a medicamentos o tratamientos médicos costosos. En muchos países los ciudadanos, ante la negativa de los sistemas de salud pública, recurren a los tribunales para que se les garantice el acceso a medicamentos o tratamientos de alto costo. Si bien esto protege un derecho individual, cuando se convierte en una práctica generalizada, puede llevar a que los jueces y no legisladores o funcionarios de salud decidan sobre la asignación presupuestaria y las prioridades de la salud. Esto limita el debate democrático, sobre todo cómo distribuir recursos escasos de manera más equitativa y eficiente para toda la población. En el cuestionamiento, las leyes aprobadas en el Parlamento, tenemos que un ejemplo muy claro es las leyes de los temas valóricos y morales, como el aborto y el matrimonio igualitario. En muchos países, la legalización del aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo ha llegado a los tribunales constitucionales antes incluso después de un debate legislativo. Cuando un tribunal resuelve sobre los temas sensibles y polarizados, la decisión, aunque jurídicamente fundamentada, puede ser percibida por algunos sectores como una imposición judicial, que evita el debate democrático profundo y la posibilidad de la sociedad a través de sus representantes alcances consensos o disensos sobre valores fundamentales. En definitiva, la judicialización de la política es un fenómeno complejo que evidencia la tensión entre la protección de derechos y la Constitución por parte de los tribunales y la necesidad de preservar el espacio para el debate y decisión democrática por parte de los representantes electos y la ciudadanía. El desafío es encontrar el equilibrio que permita la efectividad de la justicia constitucional sin vaciar de contenido la esfera política y la participación ciudadana. Gracias. Esa es mi intervención. Buenas noches, abogado, compañeros. Mi nombre es Grace Nicole Coyaguas Ojeda y yo voy a hablar sobre el gobierno de jueces. Bueno, el gobierno de jueces, esto se refiere a una situación en que los jueces constitucionales tienen demasiado poder y toman decisiones que afectan mucho a la vida del país, incluso creando lo que son reglas similares a las leyes. Esto se puede derivar en un problema denominado como activismo judicial exagerado, en donde los jueces dejan de solo interpretar las leyes y la Constitución para empezar a crear reglas sin la aprobación democrática de los juristas. Como podemos ver, tenemos al doctor Kelsen, quien fue un importante
un importante jurista y teórico del derecho, pues él defendía un control constitucional más limitado, creyendo que los jueces deberían limitarse a interpretar lo que son las leyes y la Constitución, sin tener lo que es la facultad de eliminar leyes o crear nuevas reglas. Esto para evitar que el Poder Judicial afecte lo que es la democracia y también la separación de los poderes. Gracias. Buenas noches con todos, mi nombre es Kevin Musay y bueno, otra de las críticas que tiene este constitucionalismo contemporáneo es que existe una brecha entre lo que dice la Constitución y lo que se cumple, o como se menciona en la diapositiva, ineficacia práctica de los derechos. Aquí se citó al jurista colombiano Rodrigo Uprini, que él lo llama al constitucionalismo contemporáneo constitucionalismo retórico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Constitución hace muchas promesas de derechos y garantías, pero el Estado no cumple ni hace realidad las promesas. Esto está relacionado con la falta o debilidad del Estado de Derecho. A esto llegamos que en muchos lugares, especialmente en América Latina, los derechos que están escritos en la Constitución no se cumplen en la vida real. Problemas como la pobreza, la corrupción, la dificultad para acceder a la justicia y el racismo hacen que esos derechos no se apliquen de manera efectiva. Gracias. Buenas noches con todos, yo soy André Pivague y voy a hablar sobre la ambigüedad de los principios y ponderación. Uno de los desafíos más importantes del constitucionalismo contemporáneo es la ambigüedad de los principios y el uso de su ponderación para resolver conflictos entre ellos. En el Estado constitucional de derechos, no todo se resuelve aplicando reglas fijas. Muchas veces, los casos se deciden según principios como la igualdad, la libertad o la dignidad. El problema es que estos principios pueden ser muy generales o vagos, y a veces entran en conflicto entre ellos mismos. Pero esto también genera preocupación, como advierte Zagrebelsky en el 2007. El derecho constitucional pierde seguridad jurídica si cada caso se resuelve con base en la ponderación entre principios vagos. Es decir, si todo se deja a interpretaciones, el derecho puede volverse incierto. Por eso es clave que existen criterios sólidos y jueces bien preparados, para que la ponderación no se convierta en arbitrariedad, sino en una herramienta que genere justicia. Muchas gracias. Y bien, para dar por terminada esta exposición, tenemos ahora las conclusiones, ¿verdad? En esta investigación nosotros concluimos con el constitucionalismo contemporáneo, ya que ha transformado, ¿verdad?, radicalmente la forma de entender esta organización del Estado, ¿verdad? Siempre exigen adaptabilidad y compromiso con los valores constitucionales. La defensa del Estado constitucional no es solo tarea de los juristas, hay que tener en cuenta eso, sino de toda la ciudadanía democrática. Y a continuación vamos a tener una formulación de preguntas, como ha sido sus directrices, estimado docente, y voy a invitar a, a Ingrid Plúa, que va a dar la primera pregunta, ¿sí? Sí, compañera, mi pregunta es para un compañero del grupo, obviamente, bueno, está formulada en, en base a lo que hemos expuesto. Ya aquí va la primera pregunta. ¿De qué manera el constitucionalismo contemporáneo ha transformado la relación entre el poder político y los derechos fundamentales? Eh, bueno, compañera, respondiéndole a su pregunta, el constitucionalismo contemporáneo ha redefinido la relación entre poder político y derechos fundamentales, al colocar a la Constitución como norma suprema y a los derechos como eje central del orden jurídico. Esto limita el poder de los gobiernos, básicamente, y obligándolos a respetar principios como la dignidad humana, la igualdad y el pluralismo. Sin embargo, el debate surge cuando se cuestiona si estos principios se aplican de forma efectiva
o si en la práctica siguen prevaleciendo los intereses del poder sobre los derechos ciudadanos. La respuesta a su pregunta. Muy bien, vamos a tener otra formulación de preguntas, ¿sí? Ya. Mi pregunta ¿es el Estado constitucional de derecho suficiente para garantizar justicia social en contexto de desigualdad estructural? Compañera, respondiendo a su pregunta, el Estado constitucional de derechos busca garantizar justicia social mediante el reconocimiento y protección de derechos colectivos e individuales, a través del principio de igualdad sustantiva. No obstante, muchos sostienen que sin voluntad política y mecanismos eficaces de implementación, los derechos constitucionales pueden quedar como meras declaraciones. Esa es la respuesta, compañero. Ok, muchas gracias por su participación, estimados compañeros. Y así es, mi estimado docente, tenemos la evidencia de nuestro trabajo de investigación y de nuestra exposición. Aquí están las referencias bibliográficas, ¿sí? Esta ha sido la participación del grupo número 8 de la materia de Derecho Constitucional. Gracias por cada una de sus participaciones.